Hola, buenos días, ¿cómo estamos? Pues estamos listos para comenzar nuestro tema de hoy. Hoy veremos el tema cómo mortificar el pecado. Veremos dos partes, hoy veremos la primera parte, el siguiente domingo la segunda parte. Y ya con estos dos temas daremos por terminado el tema de la santificación, que casi nos llevamos 3 meses platicando de un tema muy importante, fundamental para nuestras vidas. Pues antes de orar, déjeme mandar saludos a todos los que nos ven esta mañana. Hay gente inclusive que nos ha estado siguiendo, que aunque no conocemos personalmente, queremos darles gracias por seguir esta señal, por estar con nosotros, pero también darles las oportunidades a todos aquellos que después de los temas tengan alguna duda, tengan algún comentario, algo que decirnos. Les damos nuestro teléfono, es el 314-125-5370, repito, 314-125-5370, para aquellos que gusten llamarnos, nos daría mucho gusto poderles saludar. Y si en algo les podemos servir, pues ahí tienen el teléfono. Bueno, pues vamos a dejar esto en las manos del Señor, vamos a orar y vamos a pedir que Dios bendiga este tiempo. Señor, esta mañana te damos gracias, Padre, porque eres tú, Señor, el que eres exaltado, Señor, en todo lo que hacemos. Esa es nuestra misión, de honrarte, de glorificarte, Padre. Pero también reconozco, Señor, que necesito de ti, necesito tu ayuda, Señor. Por mucho, Padre, que me prepare, Señor, entiendo que sigue habiendo mucha torpeza en mi vida, Señor. No podría desempeñar nada, Señor, sin tu ayuda, Padre. Tú eres el que cambia los corazones, el que cambia las vidas a través de tu palabra, Señor. Y que esta mañana, Señor, tú puedas usar este tema para hablar a cada uno de nosotros. Y podamos terminar, Señor, con estos dos últimos temas sobre el tema de la santificación. ¿Cómo lograrlo, Señor? Que creo que son de las partes más importantes de todo lo que hemos estado diciendo. ¿Cómo llevarlo a la práctica? ¿Qué hacer, Señor, para que nuestras vidas en realidad vayan caminando, Señor, hacia el rumbo de la santificación? Y que esta mañana, Señor, tú nos puedas ayudar. Aquellos que son débiles, aquellos que necesitamos de ti, de tu ayuda, Padre. Pedimos, Señor, que esta mañana tú nos transformes, nos cambies, Señor. Y ponemos en tus manos este tema, Señor. En el nombre de Jesús. Bueno, ya hemos estado hablando bastante sobre este tema. Un tema muy, muy importante. Y hemos estado diciendo que quienes tienen el hábito de estar mortificando el pecado, entonces testifican con sus acciones que son hijos de Dios. ¿Quiénes son los que pueden mortificar el pecado? Los que tienen al Espíritu Santo. ¿Y quiénes son los que tienen al Espíritu Santo? Pues los que han nacido de nuevo. Entonces, hemos fundamentado que una persona que no ha nacido de nuevo no puede hacer este mandato. Es imposible. Pero alguien que ha nacido de nuevo, y como dijimos ahorita, es alguien que tiene al Espíritu Santo. Y la manera en que la Biblia nos enseña, la primera forma en que nosotros debemos mortificar el pecado es con la ayuda del Espíritu Santo. Cualquier persona que ha nacido de nuevo tiene al Espíritu Santo. Anteriormente, he conocido mucha gente con esta duda. Si hay personas que no han experimentado el hablar en lenguas, piensan que no tienen al Espíritu Santo. El tema de hablar en lenguas no tiene nada que ver con el nuevo nacimiento y no tiene nada que ver con la presencia del Espíritu Santo en nuestras vidas. La Biblia enseña categóricamente, sin falta alguna, sin duda alguna, que quien ha nacido de nuevo tiene al Espíritu Santo. Un distintivo de un hijo de Dios es que tiene al Espíritu Santo. No tiene nada que ver si habla en lenguas o no habla en lenguas. Dice Romanos en el capítulo 8, versículo 9: Mas vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu, si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros.
Y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de él. Así también como lo confirma la carta de Primera de Juan, cualquiera que no tenga el Espíritu, quienes no son guiados por el Espíritu, no son hijos de Dios. Entonces, si usted ha nacido de nuevo, si usted es una persona que tiene la convicción de que Dios ha transformado su vida, entonces para usted es este mandato. Usted puede mortificar el pecado. Entonces, pero hoy veremos cómo podemos mortificar el pecado. ¿Qué acciones tenemos que hacer para poder cumplir con este mandato? Porque a final de cuentas, todos estos 2 meses hemos estado hablando de lo que significa, qué es lo que sucede dentro de nuestro ser. Y hemos entendido estos fundamentos o doctrina dentro de nuestras vidas, pero si este conocimiento no lo llevamos a la práctica, o si no sabemos cómo mortificar el pecado, en realidad no tiene ningún caso todo lo que hemos aprendido. Es como tirarlo a la basura. Por eso considero que estos 2 temas son los temas en donde veremos qué es lo que tenemos que hacer, qué cosas tenemos que llevar a la práctica, qué acciones tiene que hacer cada cristiano para poder llevar este mandato de poder mortificar el pecado en nuestras vidas. El día de hoy solamente voy a ver 2 maneras de mortificar el pecado. La semana que viene veremos 4 o 5 maneras en que nosotros podemos mortificar el pecado, pero hoy solamente vamos a ver 2. Entonces, comenzamos con la primera. ¿Cómo poder mortificar el pecado? La primera forma es fortalece tu fe. A final de cuentas, no son nuestras fuerzas las que hacen que podamos mortificar nuestra fe, sino nuestra fe en Dios. No son nuestras fuerzas, sino nuestra fe en Dios. Entonces, un distintivo muy común que tienen todos los hombres de Dios, o al menos si nos vamos al libro de Hebreos en el capítulo 11, quienes hablan sobre aquellos hombres de Dios que pudieron hacer la diferencia en cada época en que ellos vivieron, un distintivo entre cada uno de ellos, aunque no se conocieron, aunque muchos de ellos no vivieron en el mismo lugar o en el mismo continente, un distintivo de ellos era la fe. Era la fe. Entonces, estos hombres, a través de sus vidas, trascendieron por ser hombres de fe. Quiero que me acompañe al libro de Hebreos, en el capítulo 11, versículo 32. Hebreos 11, 32. ¿Y qué más digo? Porque el tiempo me faltaría contando de Gedeón, de Barak, de Sansón, de Jefté, de David, así como de Samuel y de los profetas, que por fe conquistaron reinos, hicieron justicia, alcanzaron promesas, taparon boca de leones, apagaron fuegos impetuosos, evitaron filo de espada, sacaron fuerzas de debilidad, se hicieron fuertes en batalla, pusieron en fuga ejércitos extranjeros. Sobre todo el versículo 34 dice que ellos sacaron fuerzas en donde no había. Ellos pudieron a través de la fe ser fuertes en batalla y poner en fuga muchos ejércitos. Eso significa que en muchas ocasiones cuando el pueblo de Israel se tuvo que, sobre todo cuando conquistaron la tierra de Canaán, estos pueblos eran más fuertes, eran más poderosos. El ejército de Israel no era fuerte. En muchas ocasiones en número les superaba el enemigo. Pero más sin embargo, las batallas que ellos ganaron, las conquistas que ellos pudieron lograr, fue por medio de la fe. La diferencia fue la fe. Entonces, pudiera decir con esto que estamos diciendo, ¿cuál es la causa principal por la cual nosotros perdemos las batallas en contra de las tinieblas o en contra de las tentaciones? La falta de fe. Entonces, la carencia de fe es lo que distingue a un hombre mundano. Y la fe es lo que distingue a un hombre de Dios. Quienes no tienen de fe, la Biblia los llama personas que viven en el mundo, que son personas no espirituales, inclinados a la carne. A veces cuando hablamos de personas espirituales, es un término que a veces lo confundimos. Déjeme explicar rápidamente.
Los hombres que no tienen a Dios, los hombres que viven en el mundo sin temor a Dios, ellos tienen espíritu. En ese sentido, son hombres espirituales. Pero cuando la Biblia habla espiritualidad, no lo está hablando de que si el hombre, cualquier hombre, tenga a Dios o no tenga, son espirituales, porque todos tenemos un espíritu. Pero cuando nos referimos a ser hombres espirituales, se está refiriendo a aquellas personas que tienen una búsqueda de Dios. Quien no es espiritual es el que no está interesado en las cosas de Dios y solamente busca las cosas materiales, las cosas temporales y las cosas de este mundo. Entonces, cada vez que vemos en la Biblia sobre los hombres espirituales, no quiere decir que los hombres del mundo no posean un espíritu, sino hace la distinción sobre aquellos que buscan de Dios, que no están buscando las cosas de este mundo a diferencia del mundo, porque el mundo no está buscando a Dios. Entonces, ese es un ser espiritual. Entonces dice Primera de Juan, en el capítulo 5, versículo 4, por eso hablamos de que la fe es muy importante, porque hace la diferencia entre alguien que tiene fe y alguien que sí la tiene. Quien tiene fe puede mortificar el pecado en su vida y puede vencer al mundo. Lo que dice aquí 1 de Juan 5:4. Porque todo lo que es nacido de Dios vence al mundo. Y esta es la victoria que ha vencido al mundo, nuestra fe. ¿Qué es lo que vence al mundo? De acuerdo a lo que dice Juan, nuestra fe. Y entiéndase por mundo todo aquello que son la vanagloria de la vida, las cuestiones, las depravaciones sexuales, las filosofías, las ideas, las tendencias, todo aquello que es temporal, lo efímero, eso es lo mundano. ¿Y cómo podemos vencer todas esas cosas, esas filosofías, esas ideas, todos esos argumentos que el mundo presenta como la alternativa de nuestra felicidad? Dice, a través de la fe. A través de la fe. La Biblia en ocasiones compara la fe como un escudo que puede apagar los dardos del enemigo. Algunos ya hemos escuchado, obviamente. Lo encontramos en el libro de Efesios, en el capítulo 6, versículo 16. Vayan conmigo a Efesios 6, 16. En donde nos dice aquí Pablo, sobre todo, tomad el escudo de la fe, con que podáis apagar todos los dardos de fuego del maligno. Entonces, los dardos principalmente están enfocados, cuando habla aquí de los dardos del maligno, está hablando de ataques. Esos dardos que están enfocados en la vida del cristiano, en aquella persona que es espiritual y que tiene en su corazón y el deseo de estar mortificando el pecado. Obviamente, una persona que no es espiritual, una persona que no tiene a Cristo, los dardos de Satanás no están enfocados en él porque ya es de él. Pero una persona que quiere hacer la voluntad de Dios, no desea practicar el pecado y quiere mortificar el pecado en su vida, ese es un punto en donde Satanás dirigirá esos dardos para hacernos caer. Entonces, esos dardos está hablando de ataques en contra de nuestras vidas. Pero una manera de notar esos dardos, esos fuegos del maligno, están enfocados principalmente a nuestra mente. Entonces, esos dardos que están enfocados a nuestras mentes tienen que ver con nuestros pensamientos, con nuestro conocimiento de Dios, con nuestra doctrina. Los dardos del enemigo no son dardos físicos, no son dardos en donde Satanás viene y entonces físicamente entablamos una batalla, porque en realidad la guerra es espiritual. ¿Y cómo entendemos esa guerra espiritual? Es de muchas maneras, de muchas formas en que Satanás nos ataca. Pero una de sus estrategias que Satanás tiene en contra del cristiano es la mente. La mente es un campo de batalla en donde perfilamos las peores batallas que un cristiano tiene que enfrentarse. Y tienen que ver con las ideas, con las filosofías, con nuestra fe, con nuestra doctrina. Y una manera de entablar esos dardos
en contra del cristiano es entablar y atacar nuestras doctrinas, nuestras bases doctrinales para hacernos dudar de Dios. Entonces, yo puedo decirles en mi experiencia que uno de los dardos más efectivos en donde concentra esos ataques de Satanás en contra del cristiano es a través de la duda. Es a través de la duda. No hay cristiano más indefenso o más débil que un cristiano que dude de Dios. Si las tinieblas hacen lograr que dudemos de Dios, entonces nuestras fuerzas pierden. Y la manera de poder mortificar el pecado es a través de la fe. Y obviamente estamos hablando de una fe que está depositada en Dios. Si el cristiano tiene debilidad en su fe, o pierde su fe, o tiene una fe débil en las cosas del Señor, entonces es un blanco perfecto de Satanás para tirar esos dardos, principalmente con la duda. Entonces, ¿por qué un cristiano puede caer en la duda? Por falta de fundamentos, por falta de conocimiento, por falta de doctrina. Entonces, cuando nos proponemos conocer más a Dios, en cuanto más estudiamos la Biblia, en cuanto más fundamentamos nuestra fe en Dios, entonces muy difícilmente vamos a claudicar. Entonces, podrán venir los dardos del enemigo, podrán venir las dudas, podrán venir esas filosofías, esos pensamientos que nos hacen dudar o que nos quieren hacer dudar de lo que aprendemos a través de la palabra de Dios. Pero entre más conozcamos de Dios, menos vamos a claudicar. Otra manera en que puede atacarnos el enemigo, obviamente, principalmente tiene que ver con la mente. Pero obviamente no se limita solamente a ese tipo de ataques. Por ejemplo, también puede ser los ataques físicos. Sobre todo en los 3 primeros siglos, a aquellos que les gusta la historia, la iglesia fue atacada muy fuertemente, siendo perseguida. Y en aquel entonces, a las personas, una manera de ser perseguidos es que les hacían que negaran su fe. Si una de las estrategias que usó Satanás, sobre todo en los primeros 3 siglos en la iglesia temprana, es que el cristiano eran amenazados, eran torturados para que negaran su fe. Esos cristianos que fueron torturados, que fueron llevados a los leones, que fueron sufrieron los peores dolores o los tormentos que nos podemos imaginar. A esos hombres que salieron librados y salieron con vida, se les llamó los confesores. En la historia los conocemos como los confesores porque eran personas que pese al dolor, pese al castigo, aunque estaban siendo torturados y que la manera de ser librados de esas torturas es que tenían que negar al Señor Jesucristo, ellos no claudicaron, no negaron y no estuvieron dispuestos a negar al Señor. Antes bien, estaban dispuestos a dar su vida, a ser hombres que confesaban a Cristo aun cuando estaban en medio del suplicio. Y se les llamó confesores porque no negaron su fe en el Señor Jesucristo. Por eso digo, entre más nuestra fe esté más fortalecido en las cosas de Dios, no vamos a claudicar. Aún nos partan en 1000 pedazos, aún nos estén torturando o nos lleven a la muerte, un cristiano bien fundamentado, su fe en el Señor, no va a claudicar. Por eso la fe es fundamental en la vida del cristiano. Ahora, ¿cómo podemos fortalecer nuestra fe? En primer lugar, una manera de fortalecer nuestra fe es a través de las Escrituras. Tenemos que leer las Escrituras. Tenemos que estar leyendo, hacer el hábito de leer las Escrituras. La Biblia dice que a través de las Escrituras, que a través de la palabra de Dios, es como se fortalece la fe o es como viene la fe. Dice Romanos en el capítulo 10, versículo 17, así que la fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios. ¿Cómo es que alguien puede creer en Dios? Es a través de la palabra de Dios. ¿Cómo es que el incrédulo puede llegar a conocer a Dios? Es en la medida en que hablamos y testificamos de Dios. La gente no va a creer por sí sola,
si el cristiano o la iglesia no sale a la calle a estar testificando del evangelio de Dios. Ese evangelio en donde habla de la salvación para el perdido, que está dando oportunidad a aquellos que no conocen a Dios y que Dios nos ha dado la misión y la tarea de poder evangelizar y de poder salir de las iglesias para que la gente pueda creer. La gente bíblicamente, la gente, como dice Romanos, la gente no está buscando a Dios, no quiere buscar a Dios, y aunque sabe de Dios y conoce a Dios, su corazón está en contra de Dios porque no le interesan las cosas de Dios. Y la manera en que la gente puede creer en Dios y puede tener fe es a través del evangelio. Y ese mismo principio sigue en la vida de los cristianos, en la medida en que nosotros escuchamos de la palabra de Dios. Por ejemplo, cada domingo, cada vez que se comparte la palabra de Dios, ¿cómo fortalecemos la fe? En que no nos perdemos las reuniones de los domingos. O en su defecto, cuando teníamos la oportunidad de estar yendo a la iglesia, pues no faltar a las reuniones, de no darnos el lujo de faltar, porque esa es una de las misiones principales que tenemos de escuchar la palabra de Dios y de asistir a la iglesia como el cuerpo de Cristo. ¿Cómo vemos una persona que no fortalece su fe? No escucha la palabra de Dios. Un cristiano que tiene una fe débil es un cristiano que no lee la palabra de Dios. Entonces, ¿cómo un cristiano va a fortalecer su fe? Tiene que leer la palabra de Dios. Tiene que escuchar la palabra de Dios. Como tú el día de hoy, como este domingo, lo estás escuchando. Es la manera en que Dios hace que nuestra fe pueda crecer. Entonces, haz un hábito de poder estudiar las Escrituras. Si tú lees un capítulo diario, yo creo que es suficiente para fortalecer su fe. ¿Por qué? Porque no solamente hay que leer, sino hay que estudiar y hay que meditar. Y un capítulo, si nosotros leemos un capítulo diario, si lo leemos, si lo estudiamos y lo meditamos, en la cual pedimos que el Señor nos enseñe, nos dé luz, nos ilumine y nos dé entendimiento de su enseñanza, de eso que estamos leyendo, eso va a fortalecer nuestra fe. Entonces, estamos en el punto 1, cómo mortificar el pecado, fortaleciendo nuestra fe. Entonces, otra forma de fortalecer nuestra fe es ejercita tu fe, pon en práctica tu fe. ¿Por qué muchos no tenemos una fe fuerte? Porque no la practicamos. Porque cuando tenemos oportunidad de poder practicar nuestra fe, no la usamos. ¿Y por qué no usamos nuestra fe? ¿O por qué a veces el cristiano no usa la fe o no ejercita su fe? Es porque a veces dependemos más de nuestros sentidos que de la fe. Nos convertimos, como una palabra que ya lo he estado comentando, en personas sensuales. Personas que percibimos o queremos percibir a Dios a través de nuestros sentidos. Juzgamos a través de lo que sentimos. Si vamos a la iglesia y queremos calificar si Dios se movió, si Dios se manifestó, es que si sentimos. Y en realidad los sentimientos juegan una parte muy importante en nuestras vidas, sí, juegan un papel muy importante, pero no es nuestro fundamento para creer. Entonces, si nosotros nos acercamos a Dios y si no sentimos, si nosotros alabamos a Dios y no sentimos nada, si no sentimos un fuego, si no nos sentimos caliente, eso no hace que crezca nuestra fe, porque estamos confundidos. Lo que hace que crezca nuestra fe son los fundamentos. Cada vez que estudiamos de Dios y conocemos a Dios, sea que sintamos o no sintamos, eso no nos va a mover. Por eso la fe de muchos cristianos es débil, porque siempre quiere experimentar a través de los sentidos. Quiere sentir esa famosa frase que le llama el fuego de Dios. Y si no sienten el fuego de Dios, entonces clasifican que Dios no se movió, el Espíritu Santo no estuvo ahí, y entonces pues fue una reunión apagada. No es así, mis hermanos. Dice la Biblia que no andamos por vista, sino por fe. Nosotros nos movemos por fe. ¿Y qué es la fe?
La fe se fundamenta principalmente en la palabra de Dios, en los argumentos, en la doctrina. Esto es muy importante. Aunque no es el tema, tal vez en otra ocasión volveremos a hablar sobre lo que es la fe. Pero la fe, mis hermanos, la fe no es sentir o creer por creer o tener una expectativa de lo que nosotros quisiéramos. Tiene fundamentos. Por decirlo así, tiene una lógica, pues. La fe, para poder despegar, primero tiene una base. Y esa base y ese fundamento es la palabra de Dios. La Biblia nos dice qué es lo que tenemos que creer o qué es lo que no tenemos que creer. La fe no justifica cualquier cosa para poder creer lo que a nosotros se nos antoje y salirnos de los parámetros bíblicos solamente porque decimos que tenemos fe. La fe tiene un fundamento. Y ese fundamento es la palabra de Dios. Entonces necesitamos volver a las Escrituras. ¿Y cómo ponemos en práctica nuestra fe? Dejando de ser menos sensuales, de no movernos por nuestros sentidos. Nuestros sentidos tienen un lugar, porque con ello podemos amar, podemos palpar, podemos ver el mundo exterior. Los 5 sentidos que Dios nos ha dado es la manera en que nos comunicamos con este mundo exterior. Tienen un lugar muy importante, pero en las cuestiones de fe, en las cuestiones espirituales, tienen casi nada que ver en nuestra fe o en nuestras convicciones. Por eso, si en un día o en una reunión tú sientes bonito, pues es ganancia. Qué bendición que Dios a veces nos permita sentir su presencia. Pero si en otras ocasiones no sentimos o no sentimos como quisiéramos nosotros sentir, no debe cambiar nuestra fe y nuestro fundamento, porque no está fundada en nuestros sentimientos, sino en nuestra fe, que está fundada en la palabra de Dios. También podemos ejercitar nuestra fe cuando nuestros deberes no parecen lógicos o no nos gustan. Hay veces que Dios nos pone a ejercitar nuestra fe en muchas áreas que de repente no gustan nuestras vidas, no estamos acostumbrados o inclusive no nos parece lógico. Por ejemplo, cuando Dios nos pide que amemos a nuestros enemigos. No dice que nos da el permiso para maldecirlos, para odiarlos, para no hablarles, para ser indiferentes. No, dice que debemos amar a nuestros enemigos. Y eso va en contra de la postura del mundo. El mundo dice que si alguien te hace mal, si alguien está en contra de ti, entonces tú tienes el derecho de responderle. Tú tienes el derecho de agredirle. Pero en la lógica de Dios es muy diferente. Si tú tienes un enemigo, la Biblia no te da permiso ni a maldecirlo, ni a odiarlo, sino amarlo. Y yo sé que muchos nos preguntan, ¿cómo es que yo puedo poder amar a alguien que me ha hecho daño? Aquella persona que me ha lastimado, aquella persona que llegó a transformar mi vida y dañó mi vida de tal manera que me costó mucho trabajo poderme reponer. Pues así es en donde nosotros tenemos que practicar nuestra fe. También en el tiempo de la Biblia les decía Jesús, si el pueblo romano te exigía llevar una carga por 1 milla, dice al Señor, tú llévala 2. ¿Cómo? Bueno, si la ley solamente la ley romana exigía que un romano podía exigirle a un judío llevar su carga por 1 milla, el Señor dice, no te limites, ve 2. Y esas son las áreas en donde de repente nuestra lógica, nuestra manera de pensar a veces no concuerda con lo que Dios nos dice. ¿Qué es lo que nos está diciendo? Que a veces no nos limitemos. Que no vivamos en la raya del cristianismo, sino marquemos en realidad quiénes somos. Que no seamos como el mundo, en donde vivamos en una lógica como el mundo la tiene. Sino que seamos personas que nos distingamos aún con lo que hacemos. Que marquemos la diferencia. A veces tenemos que anteponer nuestra comodidad por servir al Señor. Anteponer nuestros gustos personales. Anteponer nuestros sueños personales por hacer la obra de Dios. Y eso es digno
de poderlo, es digno de admiración, porque anteponemos nuestras prioridades por hacer las cosas que a Dios le agradan. Y obviamente a veces cuesta y requiere fe, requiere convicción, que a veces tenemos que dejar nuestra comodidad por servir al Señor, y en muchas ocasiones así va a suceder. Si decimos amar a Dios, si decimos que deseamos hacer la voluntad de Dios, vamos a anteponer las cosas personales. Otra manera de poner en práctica nuestra fe es a través de las aflicciones. Cuando nos enfermamos o cuando no tenemos dinero. Esa es una manera en que, de las más fuertes, que tenemos que ejercitar nuestra fe, sobre todo cuando tenemos enfermedades difíciles de erradicar, cuando se nos detecta un cáncer, o cuando alguien nos dice que tenemos no cura con nuestra enfermedad que estamos lidiando. Y obviamente nos sacude nuestra vida. ¿Es fácil vivir esos momentos de enfermedad? No es fácil. Pero no hay nada que no podamos lograr con el Señor. Pero como decía Pablo, ni la muerte ni la vida nos puede anteponer hacia nuestro amor con nuestro Dios. Sea que vivamos, sea que morimos, del Señor somos. A veces nos resistimos a morir. Obviamente, ese es normal en el ser humano, eso es normal en el cristiano. Pero siempre debemos de pensar que somos de paso, que aquí no estamos para vivir una eternidad, que este es un momento en donde la vida, cuando menos pensemos, ya no vamos a estar aquí. Ninguno de los cristianos que hemos recibido al Señor en nuestra vida somos eternos, y algún día nos vamos a ir. No sabemos cómo Dios nos va a llamar. A veces esa es nuestra intriga, de cómo es que nos vamos a ir al cielo. Pero a final de cuentas debemos de entender que sea que vivamos, sea que muramos, somos de Él, estamos en sus manos, y eso no debe de menguar nuestra fe. Entonces, y por último, otra, que estamos en el punto 1 de cómo fortalecer nuestra fe. Y por último, ejercita tu fe en medio de las tentaciones. Obviamente, todos los días somos tentados. Todos los días estamos siendo tentados por el enemigo. Como dijimos anteriormente, tira sus dardos en contra de nuestras vidas. Y el diablo sabe las debilidades que cada uno de nosotros tenemos. El diablo se va a especializar en tu vida en aquellas áreas que son débiles. Y esas áreas en donde cada uno de nosotros sabemos que debemos tener cuidado y poner en las manos de Dios para no lidiar con esas tentaciones. ¿Cómo lidiamos con esas tentaciones? Hay muchas maneras. Sobre todo cuando una mujer te está halagando, una mujer que no es tu esposa, que te está acosando y que te dice que eres una persona muy amable, que eres una persona muy, muy guapo, cuando tú sabes, a lo mejor, cuando tú sabes que ni guapo eres, que a lo mejor no eres una persona hermoso, pero como el enemigo te eleva tu ego y te la crees. Porque nosotros sabemos que la hermosura no está afuera, mis hermanos, la hermosura está adentro. A algunos no nos tocó el reparto de ser agraciados por Dios, y no vamos a estar traumados por eso. Mis hermanos, la hermosura debe estar acá adentro, en el interior. El consejo que yo les he dado a mis hijas no es que busquen la hermosura exterior. Si la pueden tener como extra, está muy bien. Pero la hermosura que deben de buscar, que sea un hombre que ame y que tenga temor de Dios. Esa es la hermosura que deben tener. ¿Por qué? Porque entre más sea un hombre que tenga temor de Dios, las posibilidades de tener un matrimonio con éxito serán mayores. Entonces, no busquemos lo externo, lo físico. Entonces, hay que tener mucho cuidado con las tentaciones. A veces podemos ver cuando se nos da mal el cambio, cuando vamos a una tienda. A mí seguido me ha pasado que te dan de más del cambio. Y cuando te dan de más, ¿qué piensas? Pues se equivocó, no fue mi culpa, pues ya me voy. Llegamos a tener esas tentaciones.
La otra vez me comentaba mi hijo Esteban, en donde trabajaba, que doblando una ropa de un cliente, encontró un billete de 200 pesos. Y dice mi hijo, ¿sabes qué, papá? Me entró la tentación. Dice, pues fue un billete que el cliente olvidó y que fácilmente pues yo lo puedo obtener. Pero me dio tanto gusto cuando mi hijo me dijo que ese dinero se lo regresó a su patrón. Bueno, no sé qué pasó con ese dinero, pero lo que sí sé, que mi hijo fue tentado, que pudo haberse quedado con ese billete de 200 pesos. Y esas son las maneras en que nuestra fe es probada. Hay muchas maneras. Y tenemos oportunidad de demostrar quiénes somos. Y obviamente en cada tentación Dios nos va a dar la salida para poder salir. Entonces vimos cómo mortificar el pecado en nuestras vidas. Número 1, fortaleciendo la fe. Y número 2, que es el último punto que vamos a ver, otra manera de mortificar el pecado es mantener nuestro temor de Dios en nuestras vidas. Si hay algo que nos va a ayudar a huir del pecado, a ser personas que no fácilmente caigamos en las tentaciones y que siempre estemos mirando a Dios, que siempre nuestra vida la estemos relacionando en que todo lo que hacemos lo hacemos para agradar a Dios, es no perder el temor a Dios. Dice Proverbios en el capítulo 8, versículo 13, Proverbios 8:13, el temor de Jehová es aborrecer el mal, la soberbia y la arrogancia, el mal camino y la boca perversa aborrezco. Repito, Proverbios 8:13, el temor de Jehová es aborrecer el mal, la soberbia y la arrogancia, el mal camino y la boca perversa aborrezco. ¿Cómo sabemos que un cristiano tiene temor de Dios? Proverbios 8:13 lo ilustra muy bien, magistralmente. Alguien que tiene temor de Dios es una persona que aborrece el mal. Una persona que no tiene temor de Dios, una persona que le falta temor de Dios, es una persona que va a coquetear con el pecado, que va a caer en el pecado y que en verdad no odia el pecado como Dios lo odia. Una de nuestras oraciones en donde cada cristiano debe enfocar su vida hablando de la mortificación del pecado es orar y decirle al Señor, Señor, enséñame a odiar el pecado como tú lo odias, Señor. Ayúdame a odiar el pecado así como tú lo odias. Que de ninguna manera yo pueda darle cabida al pecado, ni coquetear el pecado, y ni siquiera pensar en mi mente con el pecado en mi vida, jugar con mi mente con el pecado. Porque acuérdense bien que no solamente para Dios es importante nuestras acciones, sino lo que hay dentro de nuestro ser. Lo que nosotros somos en el interior, lo que pensamos, lo que son nuestras intenciones. Hay cosas que de repente no hacemos cosas malas, pero si tenemos intenciones malas, deseos malos, es lo mismo. No hemos avanzado, no hemos mortificado el pecado. Entonces debemos de concentrar en muchas ocasiones nuestras oraciones para poder aborrecer el pecado. Entonces, el temor a Dios, cuando hablamos del temor a Dios, no es que tengamos temor al castigo de Dios. Obviamente existe un temor a la ira de Dios y al castigo, sí lo debe de haber. Pero esa no es nuestra principal causa por la cual dejamos el pecado. La causa por la cual nosotros debemos dejar el pecado es porque conocemos quién es Dios. Entendemos que Dios es 3 veces santo. En las cualidades de Dios, en las características de Dios, cuando la Biblia habla de cada atributo de Dios, Dios, la Biblia lo enfatiza, lo enseña a lo largo de todas las Escrituras. Pero si hay un atributo en donde lo puntualiza 3 veces, es su santidad. Por eso la Biblia dice que Dios es 3 veces santo. Y si hay una cualidad que debe quedar muy recalcada, porque cuando la Biblia dice que es 3 veces santo, nos está diciendo, observen, aprendan, tomen en cuenta esa cualidad en Dios.
¿Cuál cualidad? En la santidad de Dios. ¿Por qué? Porque cuando entendemos la santidad de Dios, cuando sabemos quién es Dios, cuando sabemos a quién servimos, entonces más fácil vamos a aborrecer el pecado y vamos a huir del pecado, porque lo último que queremos hacer es ofender a Dios con nuestra vida, con nuestras acciones, porque entendemos quién es Dios. Entonces, para poder entender entonces la pecaminosidad del pecado, primeramente tenemos que entender la santidad de Dios. Ese es el contraste. ¿Cómo entiendes qué tan malo es el pecado? ¿Qué tan pecaminoso es la maldad en el hombre o en nuestras vidas? En la medida en que entendemos la santidad de Dios. Cuanto más entiendes la santidad de Dios, más vas a entender lo pecaminoso que es el pecado. Entonces, si no entiendes, con esto ya estoy terminando, si no entiendes la gravedad de tu pecado, si no percibes la maldad de tu pecado, entonces jamás tendrás un sentido de culpabilidad por ese pecado. Si no entiendes la gravedad del pecado, no habrá culpabilidad en tu vida. Y déjenme decirles que la culpabilidad en nuestras vidas juega un papel muy importante en nuestra salvación y en nuestro arrepentimiento. Si no hay culpabilidad en nuestras vidas, jamás tendremos un verdadero arrepentimiento en nuestras vidas. Nadie que se acerque a Dios, nadie que quiera mostrarle a Dios que es sincero y le diga a Dios que se arrepiente de sus pecados, o le diga a Dios que quiere la salvación y que quiere ir al cielo, pero si en realidad le está diciendo a Dios y no entiende su maldad, no entiende lo que es el pecado, lo grave que es cuando le fallamos a Dios, ¿cómo entonces podrá sentir culpabilidad en su vida? ¿Y cómo entonces podrá quebrantar su corazón? ¿Cómo entonces se podrá humillar sintiendo la gravedad y la maldad que hay en su vida? Porque solamente entendiendo esa maldad viene esa culpabilidad en nuestras vidas. Entonces, si no hay verdadero arrepentimiento es porque no hay culpabilidad. Eso significa que cuando un cristiano vuelve al pecado, cuando un cristiano descuida su vida, su vida espiritual, es como hacer vana la cruz de Cristo. Pierde sentido la cruz de Cristo en nuestras vidas si continuamos sirviendo al pecado. Dice Romanos 6:6, sabiendo esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado con él para que nuestro cuerpo del pecado fuera destruido, a fin de que ya no seamos esclavos del pecado, porque el que ha muerto ha sido pecado. Entonces, dice Pablo, ¿cómo viviremos en el pecado si hemos muerto al pecado? Si el pecado ya no es nuestro Señor, no tiene nada que ver el pecado en nuestras vidas, ¿por qué insistimos en querer coquetear con el pecado? Si así lo hacemos en nuestras vidas, es como hacer vana la cruz de Cristo en nuestras vidas. Y obviamente uno de los pecados que debemos de contemplar en nuestras vidas es que si hemos sido salvos, si Dios ha dado su vida por el Señor, lo peor que podemos hacer es volver a pecado, porque es como decir, Señor, fuiste a la cruz, moriste, todo lo que hiciste, todo lo que planeaste antes de la fundación del universo, en realidad a mí no me importó, porque a mí lo único que me interesa es volver al pecado. Y eso es muy grave, mis hermanos. Eso es muy grave en nuestras vidas. Mis hermanos, por último quiero decirte, yo no quiero dar por hecho de que todos los que escuchan estas predicaciones o todas las personas que nos siguen, quiero dar por hecho que todos en realidad entienden lo que está pasando con su vida. O por decirlo de otra manera más puntual, yo no sé si todos los que escuchan este tema en realidad tienen la salvación. Pero déjame decirte que si este tema movió tu vida y entendiste que no estás bien con Dios y esto resaltó culpabilidad en tu vida, déjame decirte que eso es bueno. Porque la culpabilidad en tu vida puede hacer la diferencia entre una salvación o una perdición. Si en esta mañana Dios está reprendiendo tu vida, resalta la culpabilidad
y entiendes que le has fallado a Dios y sabes que vives practicando el pecado, que en realidad tú no eres una persona que mortificas el pecado, que ni siquiera lo has iniciado, porque no hay un verdadero arrepentimiento en tu vida, déjame decirte que sentir culpabilidad es bueno, es una buena señal. Eso significa que tu corazón no está endurecido, que Dios de alguna manera está obrando en tu vida para llamarte a la salvación. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? El Evangelio es muy claro y es muy enfático en el llamado de la salvación. Más que invitar a Jesús a tu corazón y decirle que Él se haga Señor y dueño de tu vida, que eso está bien, pero que no es el fundamento del Evangelio. El Evangelio se fundamenta en que reconozcas que has fallado, que eres un pecador y que sabes que si no te arrepientes sinceramente, genuinamente, de tal manera que sientes culpabilidad de tu pecado y Dios te está revelando, te está dando entendimiento de lo que significa ser un pecador. Entonces pídele perdón a Dios esta mañana. Pide que el Señor te perdone para que entonces puedas encontrar el oportuno socorro para tu vida. La semana que viene terminaremos este tema de cómo mortificar el pecado con las últimas 4 o 5 recomendaciones, y el próximo domingo será el último tema sobre la santificación, y ya después pues iniciaremos con otro tema. Por lo pronto, mis hermanos, yo espero que este tema haya servido a nuestras vidas y les he dado 2 principios, 2 maneras de cómo iniciar para mortificar el pecado. Una, fortaleciendo nuestra fe, y número 2, ¿cómo se llama? Pues acercándonos a Dios, fortaleciendo nuestra fe. Mis hermanos, si Dios quiere, el próximo domingo aquí estaremos a la misma hora con el nuevo horario, y por lo pronto, que Dios nos los bendiga.